Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a continuar con los devocionales y nos toca leer Mateo 16 del 21 al 28. Así que lo voy a leer. Y dice, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Antes de seguir vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, esta tarde, Señor, te agradecemos por este momento. Gracias porque tú nos das el privilegio de poder leer tu palabra. Te pedimos que tú nos enseñes a través de ella, Señor, que tú nos des inteligencia para poder entenderla y aplicar las enseñanzas que tú nos das a nuestra vida. Gracias por este momento, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí hay muchísimas cosas que podemos aprender, analizar, estudiar, y realmente es increíble cómo cuando vamos viendo versículo a versículo, si queremos entender bien las cosas tenemos que revisar los demás evangelios, y en este caso creo que es que tenemos que recordar lo que pasó en los versículos anteriores, cuando Jesús está hablando, ¿no? Y pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y sus discípulos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Y Jesús les dice, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón, Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En, eh, en los anteriores versículos, Pedro hace una confesión que era una verdad que Jesús todavía no les había dicho específicamente, pero Dios había dado a Pedro el entendimiento y él lo había dicho. Entonces, aquí podemos recordar que Jesús es Dios y Jesús también es el Hijo de Dios, no es el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre Cristo es que la iglesia se va formando. Cristo es la base, Cristo es la roca. Y bueno, después pasan el tiempo, siguen discipulando, siguen predicando, y como inicia nuestra lectura de hoy, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Entonces Jesús llega un momento en el que les cuenta, les anuncia su muerte. Les dicen que le es necesario a él ir hacia Jerusalén para padecer violencia, padecer insultos, humillación, y que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, Pedro lo separa a un lado y le dice, pero Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué pasa acá? Que venimos de ver a Pedro
en versículos anteriores diciéndole una verdad increíble a Jesús, que Él era Dios, pero después pasa un poco de tiempo y Pedro le dice a Jesús, no Jesús, tú no mueras, no permitas morir, ten compasión de ti, no permites que esto te pase. Pero lo que Pedro no entendía era que esta era la voluntad de Dios y Pedro se estaba fijando en, en lo que él quería como humano, ¿no? Como persona. Cualquier persona no le gustaría sufrir, no le gustaría padecer, ni que lo golpeen, ni que lo insulten, mucho menos que lo maten injustamente. Y eso es lo que quería Pedro, pero Pedro no entendía la voluntad de Dios. Y bueno, podemos también ver que Jesús le dice a Pedro de una manera muy fuerte, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿no? Jesús le dijo a Pedro que él no se estaba fijando en las cosas de Dios. Y eso dice aquí en el versículo 23. Dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y es aquí donde hablamos de una palabra interesante, que es tropiezo. Muchas veces, tal vez nosotros, Dios no quiera, pero si es que no tenemos nuestra mirada bien fija en las cosas de Dios y empezamos a ver el mundo y a complacer los deseos de nuestra carne, podemos ser de tropiezo para otras personas, para otros hermanos, para amigos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ser piedra de tropiezo, ser tropiezo, es interrumpir en la comunión con Dios y llevar hacia el pecado, no hacia Dios, hacia las cosas del mundo, no hacia Dios. Después Jesús sigue hablando y les dice, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es aquí donde Jesús les dice a los discípulos otra vez que si es que realmente quieren seguirlo, tienen que hacer 3 cosas. Primero, es que deben negarse a sí mismos. Y claramente eso es lo que también nosotros nos toca hacer cuando queremos y decidimos seguir a Cristo. Y lo primero es negarnos a nosotros mismos. Lo segundo es tomar nuestra cruz y lo tercero es seguirlo. Ahora, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos? Recordamos que antes de recibir a Cristo nosotros éramos totalmente diferentes y cuando recibimos a Cristo somos hechos nueva criatura. Entonces tenemos que negar a los deseos de nuestra carne, apartarnos del mundo y de las tentaciones. Eso es negarse a nosotros mismos, ¿no? Después, tomar nuestra cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? O sea, que yo agarro una cruz y me la cargo, o que siempre voy a ir recordando todo lo malo que he hecho. No significa eso. Tomar la cruz, tomar nuestra cruz, como dice en el versículo, tomen su cruz, significa que tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo. ¿Qué significaba la cruz? ¿O qué recordamos cuando vemos una cruz? Que Jesús murió en esa cruz por nosotros. Entonces, al momento de tomar nuestra cruz, tenemos que estar dispuestos a morir por Jesús, a morir por Dios, dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús. Y después de tomar esa decisión, ya es donde seguimos realmente a Jesús, ¿no? Y esto implica una decisión muy importante porque es una entrega absoluta, chicos. Es realmente una decisión que tenemos que estar seguros porque a Dios no le gustan los puntos medios.
tenemos que hacer realmente un compromiso. Y este compromiso de seguir a Cristo y renunciar a nosotros mismos se ve probado cuando tenemos dificultades, cuando pasamos por momentos difíciles. Y ahí es donde tenemos que recordar cuando nos traten mal por seguir a Cristo, por ser cristianos. Entonces, si lo llevamos a nuestra época, por así decirlo, o a situaciones más cotidianas, podríamos decir que seguir a Cristo significa que podamos perder a alguno de nuestros amigos, que tal vez no son amigos de verdad, porque no son cristianos y nos llevan por el mal camino, y eso no es amigo. Tal vez porque somos cristianos ellos digan, no, sabes qué, ya no me voy a juntar contigo, o te van a hacer bullying y te van a dejar de hablar. Seguir a Cristo puede implicar perder ese tipo de amigos. También seguir a Cristo puede implicar el rechazo de la familia. En algunas familias le toca a alguien ser el único cristiano, y eso es difícil, porque si tu familia tiene otro tipo de creencias, por así decirlo, van a estar preguntándote, en el mejor de los casos solo preguntándote, pero mayormente siempre hay un rechazo, y es difícil sentir el rechazo de tus papás, de tus hermanos, de tus tíos. También implica que tu reputación en el mundo se ve afectada. ¿Qué significa esto? Que imaginemos que tú estás buscando un trabajo, pero se enteran de que eres cristiano, ¿no? Entonces dicen, no queremos cristianos porque ellos no están a favor de la homosexualidad, o no sé, hasta podrían decirte, no, porque tú estás en contra del aborto. Entonces, cosas que Dios nos enseña y que tenemos muy claras, pero que el mundo no, y que nos van a rechazar. También podría implicar en el perder el trabajo que tú estás frente a una decisión de si tienes que cubrir una mentira, por ejemplo, corrupción, cuando se roban plata. Tú te enteras y tienes la decisión de decir o no decir. Tú puedes perder un trabajo por decir la verdad. Dios nos manda a decir la verdad siempre. Y también perder tu vida, que es lo que hablamos, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Dios. Y es difícil, sí, pero es una decisión muy importante. Y todos los que nos decimos hijos de Dios y los que somos hijos de Dios, tenemos que dar nuestra vida por defender su causa, por predicar, por siempre por Él. Y como les mencioné, esto es un compromiso, ¿no? Y es un compromiso radical. No hay términos medios. Después de este sufrimiento, tal vez porque la vida cristiana no es perfecta, porque van a haber sufrimientos, van a haber momentos muy difíciles, viene la recompensa. Y lo podemos ver en el versículo 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí recordemos que no es que nuestras obras nos van a salvar. Como hemos estado viendo en los versículos de hace varios días, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta fe produce buenas obras. No podemos decir que tenemos fe y que somos hijos de Dios y no hacer nada bien. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y así se produzca el fruto del Espíritu. Y ese fruto nos va a permitir hacer buenas obras. Además, en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces,
no es que por tus obras tú vayas a ser salvo o no vayas a ser salvo, sino que tú por ser hijo de Dios eres salvo por gracia, por medio de la fe. Y esa fe produce buenas obras. Y eso tenemos que reflejarlo, tenemos que ser de buen testimonio. La palabra también dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, las buenas obras están dentro de la vida cristiana, no es aparte. Y aquí es donde Jesús dice, ¿no? Entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y finalmente dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que ya no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que hay que siempre recordar que tenemos que ser de buen testimonio. Siempre tenemos que recordar que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que hacer un compromiso de corazón y sin términos medios. Realmente entregarle nuestra vida a Dios y estar dispuestos a morir por su causa. Y la pregunta que te puedo hacer hoy día es que si es que tú realmente estás dispuesto a eso, ¿no? A seguir a Dios sabiendo que no la vamos a pasar bien siempre, pero que a pesar de no pasarla bien siempre, Él nunca nos va a dejar solos. Así que eso les quería compartir el día de hoy. Espero que estén bien y Dios les bendiga, chicos.